Hola estudiantes de diseño asistido. En este siguiente video tutorial vamos a aprender algunos detalles referentes a lo que son las herramientas auxiliares de representación que habíamos hablado hace unos días. Tengo aquí esta perspectiva caballera de este bloque. La representación diédrica de este bloque le tengo por acá. Como ustedes se fijan, no es más que un bloque en cuyas paredes tenemos un agujero y por el otro costado simplemente tenemos un agujero pasante rectangular. Aquí tenemos la vista de alzado, al lado tenemos el perfil. Esto está hecho en representación diédrica en el sistema europeo, ¿no es cierto? Tenemos el perfil y acá tenemos la vista de planta, ¿no es cierto? Al ser sistema europeo, recordar que esto debería ir por debajo del alzado y el perfil que estamos viendo acá es el perfil lateral izquierdo. Bueno, ¿cómo hacemos el tema de los cortes? Yo aquí, bueno, alcanzarán a ver que ya está realizado la representación del corte, pero ¿cómo lo puedo representar? Bueno, yo voy a utilizar esta capa que he creado que se llama referencia y voy a crearme una línea por donde voy a hacer el corte. En este caso, mi corte es totalmente transversal a lo eh, largo del objeto, ¿no es cierto? Hecha esta línea, le podemos proyectar alrededor de unas 4 unidades más, ¿no es cierto? Por ahí y acá abajo igual. Eh, Le extendemos un poquito más de la superficie donde estamos cortando. Y ahora voy a proceder a hacer unas extensiones hacia el lado que yo pretendo que se visualice el corte. Entonces voy a venir para acá y también voy a venir para acá. ¿Correcto? Ahora, esto lo tengo que designar. Una vez que están hechas estas líneas referenciales, que es hacia donde se va a dirigir el corte, deberíamos nombrar este corte. En este caso, lo que podemos hacer es colocar un texto. Pero es importante ver siempre cómo va a estar realizado ese texto. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos con un texto de altura 5 con este tipo de letra. No le voy a hacer ninguna modificación y procedemos a hacer el texto que denomine el corte. Entonces, en este caso, podría ir aquí, ¿no es cierto? Y este va a ser el corte A. Recuerden que para un corte, la denominación tiene que ir tanto arriba como abajo. Entonces, podríamos sencillamente coger y copiar este elemento de aquí hasta la parte de acá abajo. Queda denominado entonces en la vista frontal el corte AA, que yo ya lo tengo elaborado acá. En realidad, ya lo he elaborado y ya está incluso nombrado, ¿no es cierto? Tiene que ir con el mismo nombre que hemos designado. Este corte lo he utilizado para poder sacar esta cota de aquí. ¿Cómo podemos hacer este sombreado que señala las partes que han sido cortadas? Es muy sencillo. Vamos a retirarle por un instante para que se lo pueda ver. Existe esta herramienta que se denomina justamente sombreado. Cuando yo le doy un clic, me sale este menú, esta interfase de herramientas, y yo aquí debo escoger el tipo de sombreado que voy a aplicar. Como ustedes se fijarán, hay muchísimas posibilidades, pero la posibilidad que debemos escoger para señalar un corte es o esta ANSI 31 o esta ANSI 32. Vamos a ver con la primera, con ANSI 31. Una vez que seleccionamos, dice que designemos un punto interno donde se va a colocar el sombreado. Nosotros sabemos que aquí es donde se realizó el corte. Ojo que se está por colocar en color, ese color violeta, porque está designado que se haga por capa, ¿no es cierto?
Entonces, previo a hacer esto, deberíamos cambiar la capa que estamos usando. Vamos a cerrar un ratito esto. Vamos a colocar, y yo voy a utilizar la capa 0, ¿no es cierto? Para hacer la referencia del corte. Y nuevamente voy a sombreado, escojo o veo que está escogido el ANSI 31 y me ubico en un punto interno de lo que quiero sombrear, que en este caso sería esta parte, doy un clic y luego me desplazo a la otra parte que también sería recortada si quisiéramos el corte transversal a A. Y de esa manera ya queda hecha el sombreado. Pongo cerrar y está listo. De esa manera vamos a nosotros denotar las partes que han sido cortadas de una pieza para su representación. Quiero que noten algo particular. Bueno, yo tengo acá, como les decía, hecha la perspectiva. Entonces, el corte que acabamos de hacer básicamente sería, ¿no es cierto?, recortarle a esto por la mitad, ¿no es cierto? Vamos a más o menos entender por dónde iría ese corte. El corte vendría de aquí para acá, bajaría justo por la mitad, ¿no es cierto? Y se extendería hasta la parte de acá atrás y subiría nuevamente hasta acá, ¿no es cierto? Eso para que tengamos una idea de por dónde se realizaría el corte. Y lo que nosotros veríamos sería la parte derecha puesta de perfil, que sería esta representación de aquí, el corte AA. Les decía, si ustedes se fijan en las cotas, este bloque tiene 80 de altura, 40 de ancho y 40 de profundidad, ¿no es cierto? Quiero que se fijen algo. Yo voy a continuación a hacer una línea de 40, es decir, del ancho o de la profundidad. Lo voy a hacer en un lugar cualquiera. Digito 40 y fíjense lo que sale. Nos podemos dar cuenta a leguas que esta distancia que hemos trazado de 40 es más pequeña que todo este ancho, ¿no es cierto? De hecho, si les colocamos casi a la par, vamos a ver que esto es mucho más pequeño, ¿no es cierto? ¿Por qué se da eso? Es muy sencillo. Yo he elaborado esta representación diédrica, este objeto, a una escala de ampliación. Es decir, yo he colocado todos los valores duplicados. Pero, sin embargo, la cota me sigue marcando 40, ¿no es cierto? ¿Cómo hago yo para que cuando dibujo a escala, ya sea de ampliación o sea de reducción, las cotas sí me muestren el valor real? Eso se lo hace en la parte de acotación. Nosotros venimos para acá a la parte donde tenemos el estilo de acotación, venimos al administrador del estilo de cota, venimos a modificar y en esta parte donde alguna vez ya ahí elaboramos un criterio de acotación propio, venimos a la parte donde dice unidades principales. Y acá existe esta parte que dice escala de medida y nos sale factor de escala. Es muy sencillo entender el factor de escala. Prácticamente vamos a decir que el factor de escala es el inverso de la escala utilizada. En este caso yo he dicho que he duplicado, es decir, está al doble de la medida real las cotas, ¿no es cierto? Las distancias. Es decir, si es que un objeto iba a medir 40 de ancho, yo en realidad le he elaborado 80 de ancho, ¿no es cierto? Entonces, si es una escala de ampliación, en este caso una escala 2:1, el factor de escala tiene que ser el inverso. Si hacemos una razón, 2 dividido para 1 nos queda 2. Si hacemos el inverso, sería 1 dividido para 2, me queda 0,5. Si yo me coloco acá, fíjense el mensaje que me sale. Dice, establece un factor de escala para las mediciones de cotas lineales. Se recomienda no cambiar el valor por defecto de 1. Por ejemplo, si introduce 2, la cota para una línea de 1 pulgada se visualizará como 2 pulgadas. El valor no afecta a las cotas angulares y no se aplica el valor de redondeo ni a los valores de tolerancias más o menos. Entonces, si yo he puesto aquí que el factor de escala es 0,5, ¿no es cierto? Cuando yo vaya a acotar, si es que el objeto mide 80, por ejemplo, lo que me va a mostrar como cota es 40, es decir, la mitad. Entonces,
redondeando esta idea, si yo necesito reducir las medidas de mi gráfico, yo tengo que aumentar el factor de escala para que me muestre el valor real. Si yo necesito ampliar las medidas de mi gráfico, acrecentar, hacerlas más grandes, ¿no es cierto? Yo necesito reducir mi factor de escala. Y si trabajo con las mismas medidas del objeto que estoy diseñando, el factor de escala tiene que ser 1, ¿correcto? Por esa razón, sucede lo siguiente. Voy a poner aceptar, cerrar, y nuevamente yo voy a trazar aquí una línea de 40, ¿no es cierto? Ahí vemos algunas cotas de 40, y sin embargo, el rato que yo acoto, que yo grafico 40 me hace mucho más pequeño. Y el rato que yo acoto, fíjense, voy a acotar esto de aquí, no me da 40, sino me da 20, porque el factor de escala está reducido a la mitad, a 0.5, ¿correcto? Espero que esa idea quede clara, porque intuyo que muchos de ustedes no van a poder a la primera escoger un formato que se acople perfecto a las medidas de su proyecto final. Van a tener que necesariamente aplicar una escala, y luego las cotas sí deben mostrar el valor real de esta figura. Yo, por ejemplo, acá en mi cajetín deberé poner que la escala es 2:1. Muy bien. Eso en cuanto al tema de los costes y al tema de la acotación cuando se aplica una escala. Si de repente no se fijaron, la línea de coste tiene que ser una línea de trazo largo, trazo costo, según norma. La línea de líneas ocultas es línea entrecostada, eso ya lo sabemos. Y la línea de eje es una línea de trazo punto o trazo largo, trazo costo también. Listo. Nos falta un detalle más. En esta figura yo he incluido, fíjense ustedes, un membrete a mi figura. Este bloque es de marca BC Solution, por poner un ejemplo. Pero cuando yo ya me centro en la figura, ese detalle queda muy pequeñito, ¿no es cierto? Tanto así que no se lo puede entender, no se lo puede visualizar. Entonces, se podría tranquilamente hacer una ampliación. ¿Cómo podemos hacer las ampliaciones? Es muy sencillo. Para empezar, tenemos que ubicarnos en una capa propia para mostrar las ampliaciones. Entonces, yo voy a utilizar nuevamente esta capa de referencia, y a continuación en las herramientas de dibujo tenemos esta opción que se llama nube de revisión. Puede ser rectangular, poligonal o a mano alzada. No recomiendo el uso a mano alzada, ya que es muy difícil recrear estos elementos. Prefiero utilizar el patrón rectangular, aunque esto ya quedará a voluntad de cualquiera de ustedes. Entonces, listo. Escojo el patrón rectangular, y la elaboración del patrón rectangular es idéntica a la elaboración de un rectángulo cualquiera. Entonces, yo, por ejemplo, voy a coger desde el punto medio de aquí, ¿no es cierto? Desde el punto medio de aquí, y voy a elaborar un rectángulo hasta acá, ¿correcto? Así. Entonces queda hecho esta especie de línea semicircular que se denomina nube de revisión. A continuación, necesito nombrar qué es esa línea de revisión. Voy a hacer uso de mi capa denominada cotas, y voy a hacer uso de una directriz. Estas de acá son las directrices. Doy clic en directriz y me dice que preciso un lugar de ubicación. Entonces yo me asiento sobre cualquier lugar de la nube de revisión y saco hacia donde yo crea más conveniente, según el espacio gráfico que disponga en mi documento, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí estaría muy bien, ¿no es cierto? Así. Y automáticamente vean que me da la posibilidad de ingresar un texto. Entonces, esta nube de revisión me va a mostrar el detalle de 1, ¿correcto? Si yo no estoy de acuerdo con esta fuente y ese color, debo rápidamente pedir que esto se haga por capa, ¿no es cierto? Entonces ahí ya me va a salir el color, ¿no es cierto?, de
la capa que estoy utilizando y aquí también puedo modificar el tipo de letra. Entonces, supongamos que para esto quiero utilizar esta fuente y decíamos detalle de 1. Una vez que ya está todo elaborado, pongo cerrar el editor de texto y aquí ya me sale de 1 con una directriz que me muestra esto. Esto, lógicamente, si estoy haciendo aquí una nube de revisión para ampliarlo, es lógico pensar que tengo que llevar todo esto a una nueva lámina, ¿no es cierto? Porque en esta no voy a poder ampliar, ya que va a alterar todas las cotas y todas las medidas restantes del objeto. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer aquí? Aquí se puede hacer lo siguiente. Ustedes pueden coger esto y decir, o más bien dicho, seleccionar esto de aquí, esta línea de acá, esta línea de acá, todo lo que esté inmerso en la nube de revisión. He seleccionado todos esos objetos y ahora doy un clic derecho, voy a esta parte que dice portapapeles y digo que quiero copiar, ¿no es cierto? Abro un nuevo archivo, pongo clic derecho nuevamente, portapapeles y digo que quiero pegar. Me va a pedir que especifique un lugar, ¿no es cierto? Entonces le voy a pegar por aquí. ¿Está bien? Ahora, fíjense, en realidad lo que tiene que aparecer aquí es todo lo que quedó dentro de la línea de o de la nube de revisión. Entonces aquí puedo utilizar algunos artilugios, ¿no es cierto? Puedo recortar los excesos. A ver, digo que quiero recortar estos excesos, esto y esto de aquí, ¿no es cierto? Ahora, esto ha sido pegado en teoría en el mismo formato o en la misma escala de donde fue obtenido. Aquí yo le puedo ampliar. Entonces, a ver, veamos. Vamos del gráfico que ya tenía hecho, le vamos a ampliar 4 veces o 5 veces más. Veamos cómo nos queda con 5 veces más. Entonces, escojo mi herramienta de, perdón, mi herramienta de escala, selecciono todo, me dice que precise un punto base, voy a poner aquí y voy a hacer que esto crezca 5 veces más. Listo. Vamos a ver, me parece que está bastante bien ahí. A continuación, con mi capa de cotas, ¿no es cierto? Voy a pedir que esto sea, vamos a ver, venimos por acá, vamos al administrador de texto, queremos utilizar aquí otra fuente, ¿no es cierto? Pongamos cualquiera en realidad. Y altura 6.5, aplicar, cerrar. Ahora escogemos por aquí, podría ser. Y vamos a poner que este es el detalle de 1, ¿no es cierto? Listo. Cerramos el editor de texto. Ah, me está faltando una cosa. En el título de aquí, esto va a tener que ir nombrado en el título y también en el membrete. Entonces, yo voy a poner que esto es 5:1, ¿verdad? Y finalmente, puedo pasar a acotar algunos detalles que posiblemente no estuvieron acotados antes. Bueno, aquí puedo activar los grosores de línea para que se vean también bien. Y veamos, vamos a pasar a la acotación de elementos que no estuvieron acotados antes. En los detalles yo me puedo permitir infringir normas de acotación por una sencilla razón. Ya no estamos viendo al objeto entero. Lo que estamos tratando es de entender ciertos aspectos que son ilegibles o que son muy pequeños en comparación al gráfico. Así que podemos aquí infringir ciertas normas de acotación. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer uso de este detalle para acotar lo siguiente. Quiero acotar la distancia
que existía, ¿no es cierto? De aquí hacia abajo, a ver, podríamos colocarlo ahí, ¿no es cierto? Esta distancia de aquí. Bueno, aquí estoy teniendo un tema con la altura del texto. Antes de pasar a acotar eso, siempre podemos estandarizar un poquito más eso mediante la modificación. Entonces, aquí al texto vamos a decir que sea anotativo y fíjense que la altura del texto está en 6.5. También vamos a pedir que el texto sea por capa y que no tenga color de relleno. 6.5 es muy grande, creo yo, para acotación. Podríamos dejarlo en 4. Ponemos aceptar, cerrar. Ah, un detalle más. ¿Qué sucede si yo regreso a mi modelo original y yo acoto esta distancia? De aquí para acá resulta que hemos tenido 2, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora yo he ampliado esta 5 veces a 1. Por lo tanto, el factor de escala tiene que ser el inverso. Vamos a definir eso acá. Venimos a las normas de acotación. Modificamos. Pero aquí también vamos a tener que pedir que las líneas sean por capa y por capa. Y las unidades, el factor de escala que no sea 1. Si no hacemos el inverso, si se ha ampliado 5 veces a 1, ahora tenemos que hacer 1 dividido para 5, que saldría 0.2, ¿no es cierto? Muy bien. Cerremos y veamos si nos queda ya bien. Entonces vamos a acotar esto desde aquí hasta acá. Y a ver, 3.99. Me está todavía marcando el doble de lo que verdaderamente es. Eso puede estar sucediendo porque yo previamente al modelo anterior ya le amplié 2 veces el tamaño, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que combinando las escalas, si yo tengo ampliado 2 veces al doble y luego amplío 5 veces más, en realidad el factor es 10 veces. Entonces, mi factor de escala debería ser en realidad 0.1, ¿cierto? 0.1. Vamos a aceptar y cerrar. Vamos a ver si ahora nos queda ya bien. Vamos a coger de aquí para acá. Y ahí tenemos ya, ¿no es cierto? Entonces la distancia de esto ha sido 2. Y la distancia de este elemento hasta este ancho de acá ha sido 7. ¿No es cierto? Muy bien. Y bueno, si yo creo conveniente algún detalle adicional, no sé si podríamos poner desde aquí hasta acá. Bueno, ya no me reconoce este punto, me reconoce el fin, donde se fue hecho el texto. Pudiéramos sacarle así, ya. Entonces, listo. He detallado esta parte donde está el eslogan o la marca de mi objeto. Yo sé que no será posiblemente un ejemplo muy didáctico, pero nos sirve para entender cómo debemos hacer los detalles. Y el detalle, a pesar de estar ampliado 5 veces, me tiene que mostrar las cotas reales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el intérprete ve este plano de objetos, ¿no es cierto? Esta perspectiva debería ir sola en una lámina, pues en esta ya no tengo más espacio, ya que he utilizado el espacio sobrante para colocar el corte. Cuando yo llevo este detalle, que está como D1, en realidad yo pienso que sería más justo llamarle detalle D1, porque así lo pusimos en la otra lámina. Aquí ya veo que el detalle de 1 me está marcando esto y me sirve para saber estos datos de acotación de la marca. Eso es todo, estimados estudiantes. Pienso que con estas ayudas están más que aptos para seguir con sus proyectos finales.
y la primera semana de clase estaremos revisando el avance de los mismos. Una excelente jornada, sigan avanzando lo más que puedan y nos vemos en el nuevo año.